Noé, el hombre que predicó justicia, mientras construía el arca que salvaría a la humanidad, en una época tan lejana que se pierde en las brumas de la prehistoria, cuando la civilización aún no había inventado la escritura, cuando los hombres vivían sin ley ni orden moral, cuando la violencia permeable cada rincón de la existencia humana, existía un hombre cuyo nombre significa descanso en hebreo. Su nombre era Noé, y fue este hombre, un simple mortal, quien presenciaría no solo el fin del mundo, como lo conoció sus contemporáneos, sino también el nacimiento de una nueva humanidad, una segunda creación que emerge de las aguas, como la vida misma surge del vientre materno. La historia de Noé no es simplemente la narrativa de un diluvio catastrófico, es la historia de un hombre que pasó 120 años predicando justicia a una humanidad que no quería escuchar, que fue escarnecido, que fue ignorado, que fue considerado un loco por su gente, y que finalmente fue validado cuando la verdad que intentaba comunicar fue confirmada por el cataclismo que destruyó todo lo que sus contemporáneos conocían. Noé fue el último hombre justo de su generación. Mientras que el mundo a su alrededor se hundía en corrupción, en violencia, en la inversión sistemática de toda moral y orden, Noé permanecía firme en su fe. La Biblia describe su existencia con palabras que sugieren una rectitud prácticamente inconcebible en su contexto. Era Noé varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminaba Noé. En un mundo donde los hombres fuertes dominaban a los débiles, donde la violencia era el lenguaje ordinario del poder, donde no existía el concepto moral de justicia o equidad, Noé fue testimonio viviente de que existía otra forma de vivir. Era lo que la tradición judía llamaría un pregonero de justicia, un predicador que se negaba a apartarse de sus principios incluso cuando era completamente solo en su compromiso moral. Lo extraordinario de Noé no fue simplemente que guardara su integridad moral en medio de la corrupción universal. Lo extraordinario fue que fue elegido por Dios para una tarea que parecería absolutamente imposible. Dios se le apareció a Noé con una revelación que habría roto la mente de cualquier hombre ordinario. Le dijo que vendría un diluvio, que las aguas inundarían toda la tierra, que toda criatura viviente que no estaría en un lugar seguro sería destruida completamente. Y luego, lo más extraordinario, le ordenó que construyera un arca, una embarcación que guardara a su familia ya representantes de todas las especies animales, para que sobrevivieran al cataclismo que estaba por venir. Las dimensiones del arca que Dios especificó fueron precisamente calculadas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto. Si convertimos estas medidas al sistema métrico moderno, el arca habría medido aproximadamente 155 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de altura, un volumen total de aproximadamente 40.000 metros cúbicos. 3 cubiertas o plantas cada una, reforzando la estructura de la anterior, capaz de albergar no solamente a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, sino también a representantes de cada especie animal. De 2 en 2, una pareja macho y hembra de cada clase de bestia, cada clase de ave, cada reptil que se arrastra sobre la tierra. Lo que es verdaderamente asombroso es que Noé construyó este arca sin que jamás llovido. La Biblia sugiere que antes del diluvio no había lluvia en la tierra. Las aguas del cielo nunca habían descendido. El concepto mismo de lluvia era prácticamente incomprensible para la humanidad de esa época. Imagine ser Noé durante esos 120 años de construcción. Imagine estar todos los días en el mismo sitio, cortando madera, ensamblando construcciones enormes, revisando cada costura, calafateando cada junta con brea, creando una estructura tan gigantesca que requeriría décadas para completarse. Imagine que durante todo este tiempo su gente se ríe de usted, lo ridiculiza, lo considera un loco que está construyendo una enorme embarcación en tierra seca para salvarse de un diluvio que nunca ocurrirá, de una lluvia que nunca ha existido. Pero Noé continuó, no porque tuviera prueba de que la lluvia vendría,
No porque pudiera demostrar su lógica a sus contemporáneos, continuó porque había creído en la promesa de Dios, continuó porque entendía, en una forma que sus generaciones no podían comprender, que la corrupción no podría continuar indefinidamente, que el mundo requería purificación, que la justicia divina eventualmente se manifestaría. Durante 120 años, Noé fue predicador de justicia, instantaneando a la gente a que se arrepintiera, que abandonara sus caminos violentos, que regresara a la rectitud. Durante 120 años, prácticamente nadie lo escuchó. Cuando Noé finalmente completó el arca, cuando aquella embarcación colosal estuvo lista, Dios hizo suceder algo extraordinario. Los animales comenzaron a llegar solos. No fue Noé quien salió a cazarlos. No fue Noé quien tuvo que convencer a los animales de que entraran en el arca. De 2 en 2, de 7 en 7 según su especie, los animales llegaron al arca como si una fuerza invisible los guiara, como si comprendieran a nivel instintivo que necesitaban salvación de lo que estaba por venir. Y entonces, 7 días después de que todos estuvieran en el arca, ocurrió lo que la Biblia describe con lenguaje que sugiere un evento de proporciones verdaderamente cataclísmicas. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas del cielo fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. No fue simplemente lluvia ordinaria. Fue como si el velo que separaba el agua del cielo de la tierra se hubiera rasgado completamente. Fue como si la tierra misma se abrió en 1000 lugares, permitiendo que el agua subterránea brotara con una violencia indescriptible. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cayeron. No había pausa, no había descanso. La lluvia continuaba sin cesar. Las aguas ascendían continuamente, inundando todo lo que existía en la tierra. Según el relato bíblico, el agua ascendió 15 codos sobre las montañas más altas. La tierra, en su totalidad, fue transformada en un océano. La civilización fue erradicada. La vida humana fue eliminada excepto por las 8 almas que flotaban en la seguridad del arca. Y es aquí donde la historia bíblica se intersecciona de manera extraordinaria con lo que la ciencia moderna está descubriendo. Durante siglos, los investigadores arqueológicos buscaron evidencia del diluvio universal. En 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley anunció en las páginas del periódico The Times uno de los descubrimientos que se consideró más sensacional: un depósito aluvial masivo encontrado en la ciudad sumeria de 1900 y Ur, datado entre 4000 y 3500 años antes de Cristo, que él argumentaba era la evidencia física del diluvio bíblico. Durante décadas, esto fue considerado la confirmación arqueológica de que el diluvio había sido un evento histórico real. Sin embargo, posteriormente, investigaciones más minuciosas revelaron que Woolley se había equivocado. No había un diluvio universal. Lo que se había encontrado eran múltiples depósitos de inundación en diferentes lugares y diferentes épocas. En Kish, 2 niveles de inundación separados, uno alrededor de 3000 años antes de Cristo y otro alrededor de 1600 años antes de Cristo. En Churupac, otro nivel de inundación alrededor de 1750 años antes de Cristo. Estos depósitos de inundación no ocurrieron simultáneamente, no eran evidencia de un diluvio mundial único, sino de inundaciones locales recurrentes que los ríos Tigris y Éufrates experimentaron regularmente durante milenios. Pero a medida que la arqueología rechazaba la evidencia de Woolley, comenzó a surgir una perspectiva diferente. Los geofísicos marinos William Bryan y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia, propusieron una teoría alternativa. Hace aproximadamente 9500 años, hace casi 12.000 años durante la última era glacial, el Mar Negro era un lago de agua dulce mucho más bajo que su nivel actual. Cuando la era glacial terminó y los niveles del océano mundial comenzaron a subir dramáticamente, la estrecha franja de tierra que separaba al Mar Negro del Mediterráneo fue erosionada. Y entonces sucedió algo catastrófico. El Mediterráneo se derramó en el Mar Negro como si fuera una cascada cósmica.
Según Ryan y Pittman, esto ocurrió probablemente alrededor del año 7500 a.C. El nivel del Mar Negro aumentó excesivamente, inundando vastas extensiones de tierra en lo que hoy es la cuenca del Mar Negro. Las temperaturas aumentarán. Los campos que habían estado secos durante la era glacial fueron inundados. La civilización que se estaba desarrollando en esa región fue prácticamente aniquilada. Las personas huyeron. Los supervivientes llevaron consigo historias de inundación, relatos que fueron transmitidos oralmente, de generación en generación, de tribu en tribu, hasta que eventualmente fueron codificadas en mitos religiosos que aparecen no solo en la Biblia, sino en los textos antiguos babilonios y sumerios. Pero lo más extraordinario es lo que ha ocurrido más recientemente. En los últimos años, investigadores de la Universidad Técnica de Estambul, la Universidad Agri Ibrahim Sesen de Turquía y la Universidad Andrews de Estados Unidos han estado enfocando sus esfuerzos en un lugar llamado la Formación Durupinar, ubicado cerca de la frontera entre Turquía e Irán, a aproximadamente 30 kilómetros al sur del Monte Ararat. El Monte Ararat es el lugar que la tradición bíblica ha identificado durante milenios como donde el Arca de Noé descansó después del diluvio. La formación Durupinar tiene una forma extraordinariamente similar a la de un barco fosilizado. Esto fue descubierto en 1959 por el capitán turco İlhan Durupinar, pero permaneció relativamente desconocido para la comunidad científica internacional hasta hace poco. Las dimensiones de esta formación son aproximadamente 164 metros de largo, lo que coinciden de manera sorprendente con las dimensiones descritas en el relato bíblico del Arca de Noé, si se convierten los codos antiguos en medidas modernas. En 2019, un equipo de investigación llamado TOPA 3D realizó un escaneo de radar penetrante de tierra en Durupinar. Lo que encontraron fue extraordinario. Evidencia de anomalías subsuperficiales que sugerían que podrían haber estructuras internas dentro de la formación. Esto llevó a que en 2021, investigadores de múltiples universidades comenzaran un estudio intensivo del sitio. Durante estos estudios, los investigadores recolectaron casi 30 muestras de rocas y suelos del sitio de Durupinar. Los resultados revelaron rastros de materiales arcillosos, depósitos marinos y restos de moluscos, incluyendo conchas marinas. La datación de estos materiales indicó una antigüedad de entre 3.500 y 5.000 años. Esto coincide precisamente con el período que los cronólogos bíblicos han asociado con el diluvio universal. Lo que es particularmente intrigante es que también se encontraron restos de fósiles marinos en el mismo monte Ararat. Los investigadores descubrieron conchas de moluscos marinos a una altitud de aproximadamente 4.000 metros, a una altura donde el océano nunca podría naturalmente llegar bajo ninguna circunstancia ordinaria. Esto sugiere que en algún momento en el pasado remoto, la región estuvo sumergida bajo agua marina de una profundidad significativa. Pero aquí es donde surge la controversia. Los geólogos escépticos argumentan que la formación de Durupinar es simplemente una estructura geológica natural, moldeada por la erosión y la actividad tectónica durante milenios. Argumentan que los sedimentos marinos encontrados en la región son evidencia de eventos oceanográficos antiguos completamente separados del diluvio bíblico. Argumentan que ver en Durupinar la forma de un barco es simplemente un caso de pareidolia, el fenómeno psicológico donde nuestros cerebros ven patrones familiares en formaciones aleatorias. Sin embargo, los investigadores que trabajan en Durupinar contraponen que la forma no es aleatoria, que las dimensiones coinciden demasiado precisamente con la descripción bíblica para ser una coincidencia que los depósitos marinos de la datación correcta y la ubicación cercana al monte Ararat sugieren fuertemente que hubo un evento catastrófico de inundación en esa región hace millas de años. Lo que es cierto es que Noé predicó justicia durante 120 años. Lo que es cierto es que Noé construyó un arca de proporciones colosales. Lo que es cierto es que fue un hombre que permaneció fiel a sus principios
incluso cuando era completamente solo. Lo que es cierto es que, según todas las fuentes antiguas, tanto bíblicas como no bíblicas, existió un relato de un diluvio catastrófico que fue transmitido por innumerables civilizaciones antiguas. Después de 150 días, según el relato bíblico, el arca finalmente descansó. Descansó en los montes de Ararat. Las aguas se retiraron gradualmente. Las cimas de las montañas reaparecieron. Noé primero envió un cuervo para que volara y observara si la tierra estaba suficientemente seca. Luego envió a una paloma, la cual regresó porque no encontró lugar donde posarse. Envió la paloma nuevamente. Esta vez regresó con una rama de olivo en el pico, indicando que la vegetación había comenzado a brotar nuevamente. Cuando finalmente salió del arca, cuando Noé, sus hijos, sus esposas y todos los animales pusieron sus patas y pezuñas nuevamente sobre tierra seca, Noé construyó un altar. Ofreció sacrificios a Yahvé como acción de gracias por haberlo preservado. Y fue en ese momento que Dios hizo una promesa que cambiaría para siempre la relación entre la humanidad y la divinidad. No volvería a destruir la tierra con un diluvio. No habría más diluvio de aguas para destruir toda carne. Y como señal de esta promesa, Dios envió un arco iris a través de las nubes. Lo extraordinario es que Noé, después de sobrevivir al diluvio que destruyó toda la civilización anterior, continuó viviendo durante 350 años más. El hombre que fue predicador de justicia en un mundo de corrupción, que fue constructor de imposibilidades, que fue preservador de la vida misma durante el cataclismo apocalíptico, finalmente murió a la edad de 950 años. Hoy, cuando los investigadores analizan la formación de Durupinar, cuando encuentran evidencia de depósitos marinos a altitudes imposibles, cuando descubren materiales datados en el periodo correcto, con las dimensiones correctas, están quizás tocando los restos fosilizados de la que podría ser la embarcación más importante jamás construida. Está quizás viendo la prueba física de que el hombre que predicó justicia durante 120 años, el hombre que fue escarnecido por construir un arca en tierra seca para salvarse de una lluvia que no había ocurrido jamás, fue validado cuando sus palabras de advertencia se cumplieron de manera más catastrófica de lo que podría haber imaginado. Sea que la formación Durupinar sea efectivamente el arca de Noé, o sea simplemente una formación geológica natural, lo que perdura es la lección fundamental de la historia de Noé, que un hombre recto, incluso cuando está completamente solo, tiene el poder de cambiar la historia, que la justicia no es circunstancia sino decisión, y que a veces lo que parece locura en la boca de un predicador es únicamente sabiduría en tiempo.